la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 12, de los versículos del 1 al 9. Ese texto es el corazón del Pentateuco, el corazón de los 5 primeros libros de la Biblia. La parte que muestra el primer paso del proceso redentor que culmina con nuestra salvación. Por lo tanto, ese texto tiene tanto que ver con su propia historia personal como la propia historia de su nacimiento. Todo lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy día se está dando porque hubo un día como este del que vamos a leer ahora. Así que abre su Biblia en Génesis, el capítulo 12. Yo animo a ustedes a que en las próximas semanas lean todo el contexto de Génesis, desde el 1 al 12, pero específicamente desde el 12 adelante, para que puedan ir sintiendo el peso de la historia que Dios va manifestando aquí en esas páginas. Vamos a leer ese texto. Dice así: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré los que te bendigan y maldeciré los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán, todos los bienes que habían acumulado, y salieron para la tierra de Canaán, y allá llegaron. Abraham atravesó toda esa tierra, toda esa región, hasta llegar a Siquem, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y a Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Este posiblemente fue el gran rito de paso de Abraham. ¿Qué es un rito de paso? Un rito de paso es una ceremonia que toda cultura sostiene, que hace con que una persona, al pasar por este rito, cambie su estatus dentro de la comunidad. En el desarrollo natural del individuo podemos experimentar en nuestra historia diversas transiciones. La transición de la infancia a la adolescencia, la transición de la niñez a la vida adulta de una forma general, o el mismo matrimonio, que es un gran ceremonial de paso, donde uno socialmente pasa a convivir en un otro universo social. Hay diversos rituales de acuerdo a las culturas. Algunas culturas de tribus africanas realizan una serie de pruebas físicas para que los varones adolescentes sean probados, y una vez aprobados sean elevados al estatus de guerreros y puedan así disfrutar de ciertos beneficios que los guerreros de la tribu presentan. Nuestra cultura quizás no presenta el mismo tipo de ritos, pero hay ritos distintos, ¿cierto? Las tradicionales fiestas de 15 años, ¿no? Que no es tan común en Chile, pero en otros países, como en México, en Brasil, es bastante común. Hay ceremoniales dentro de culturas como los judíos que tienen ahí el bar mitzvah, ¿cierto? Que se realizan ahí cuando los adolescentes pasan de una etapa a otra. Básicamente es un ritual que representa un quiebre entre el pasado y el futuro. Y nosotros hemos vivido ritos así en nuestra propia vida.
podemos ver esto en la graduación, donde al ser graduado puedes decir, llámame ingeniero. ¿Ah? Ya no soy un estudiante, ahora tengo un título, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer con él? Es otro tema, pero hay un cambio de estatus. Yo me acuerdo que cuando yo fui ordenado pastor, yo tenía 24 años y fui ordenado pastor en la iglesia donde yo nací. Y las hermanas del departamento femenino que me conocieron a mis padres antes de que ellos se casaran, imagínense. Entonces me conocían de toda la vida. Yo era un cabro chico. Y de repente, después del culto, fue la ordenación y todo el tema. Y las hermanas empiezan, pastor, ¿usted me tratará de usted? Así como que, a ver. ¿Cierto? Pasé de ser tratado así como que de tú a usted por medio de este rito de paso. Que fue la ceremonia final del rito de paso, que duró varios años, pero no deja de ser. Esos ritos son importantes y todos nosotros tenemos en nuestra cultura, incluso el cristianismo, porque tenemos el sacramento del bautismo, que no deja de ser un gran e importante rito de paso en nuestra cultura, donde uno pasa desde ahí en adelante ser parte de la familia. ¿Por qué todo eso es importante en la historia de Abraham? Porque aquí en la historia de Abraham vemos que la humanidad en Abraham pasó por un gran rito de paso. Desde ese momento en adelante, la historia nunca más fue la misma en cuanto a la esperanza del futuro. Dios había dicho en Génesis 3 que el hombre y la mujer que estaban en pecado tendría una única esperanza, que el descendiente de la mujer iba a ser aquel que derrotaría a la serpiente, que vencería el problema del mal en el mundo. Pero después vino Caín, después vino toda la maldad de la humanidad, después vino todo el problema del diluvio, después vino la Torre de Babel, y como que parecía que había una relación medio cíclica con el ser humano, porque Dios manifestaba su juicio, regresaba a la gente de nuevo a recomenzar, y después de haber recomenzado caía de nuevo en lo mismo, como que parecía que la humanidad no tenía mucha salvación. Y es ahí donde Dios interviene en la historia, donde Dios toma cartas en el asunto. Y ahí es donde Dios llama a Abraham. El llamado de Abraham es para Abraham y para la humanidad un rito de paso. Cambió nuestro estatus, cambia nuestra historia, cambia nuestra percepción. Y fue exactamente lo que pasó con Abraham ahí. Nosotros vemos ese evento como un antes y un después de la vida humana. Y aquí vemos en este relato que hemos leído de Génesis 12, 4 elementos presentes en este rito de paso, digámoslo así, que modelan nuestra historia, la historia de la humanidad. La manera como tú vives hoy día es influenciado de una u otra manera por Génesis 12, de 1, especialmente 1 a 3, pero también hasta el versículo 9. Y hay 4 elementos fundamentales que encontramos aquí. Lo primero y lo más impresionante es que en este rito de paso de Dios hacia la humanidad, trayendo a la humanidad a un estatus en proceso de redención, lo primero que es evidente en este rito es la revelación de Dios. Hay 4, como dije, 2 son de naturaleza de la iniciativa de Dios y 2 de la respuesta de Abraham. El primero de los 2, que es de iniciativa de Dios, es la revelación. Porque el texto comienza, el versículo 1 del capítulo 12, diciendo, Dios le dijo a Abraham. Tomamos eso por sentado. Estamos acostumbrados a ver eso en todo el texto bíblico y Dios me dijo, Dios dijo. Pero hermanos, pensemos por un instante, ¿en qué contexto estaba Abraham? ¿En qué contexto vivía él? ¿Cómo era eso de que Dios le habló? No era así como que él habló la Biblia o tenía la costumbre de ir a la iglesia el día domingo o cosas por el estilo. Muy probablemente aquí los teólogos discuten mucho eso. Abraham vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, que hoy día es ahí al sur de Irak, algo por ahí. Él vivía en un pueblo pagano
y probablemente tenía un corazón pagano y vivía en una generación que era pagana. Dios le aparece, Dios le habla. No sabemos cómo fue, probablemente no fue una teofanía, una aparición, no sabemos exactamente cómo. Pero Dios toma la iniciativa de ir directamente a Él y revelarse a Él. Así como fue en la creación. ¿Cómo fue la creación? Y dijo Dios. Y es así como Dios empieza a crear. Aquí también en la recreación, en la nueva creación. Y dijo Dios. La iniciativa de la revelación fue de Dios, mostrando que es Dios quien quiere redimir a la raza humana. Dios toma el protagonismo, es Él quien redime, es su plan. Nunca fue una propuesta humana. Antes de haber un clamor diciendo, sálvanos, ya había una decisión por parte de Dios diciendo, yo te salvaré. La salvación es siempre una iniciativa de Dios. Y más, Dios no solamente se hace conocer a Abraham, pero establece con Abraham comunión. Dios habla a Abraham mostrando cómo su revelación implica primeramente en elección, porque habló con él y no con otros, en favor, porque toda revelación de Dios es la manifestación de su favor. Y los hombres saben muy bien, los hombres casados saben muy bien, que cuando su mujer está enojada, no quiere hablar contigo, ¿cierto? Si está todo bien, se pone a conversar, porque hay favor. ¿Ah? Si estaban peleados, pero ella viene a hablar contigo, es porque no, ahora está todo bien, ya está en paz. Es lo mismo acá, o sea, no es lo mismo. Pero si hay una revelación de la parte de Dios hacia nosotros, es porque está implícito el favor de Dios hacia nosotros, de querer que lo conozcamos. Y eso es lo que pasó aquí. Dios quiso que Abraham lo conociera, haciéndose conocido a Abraham. Y esa revelación de Dios fue lo que introdujo a Abraham en la historia de la redención. No lo buscó él, no clamó el pueblo, no anduvieron lloriqueando por todos lados, sino que fue el Señor quien tomó la iniciativa de revelarse. Redención comienza con revelación. Es importante que entendamos eso, porque la revelación de Dios es lo que nos separa a nosotros de la condenación eterna. Mira lo importante que es la revelación de Dios. La descontinuidad en la comunicación de Dios es lo mismo que la condenación eterna. Por lo tanto, es la revelación de Dios que nos separa de la condenación eterna. Mira lo que dijo Jesús cuando oró por los creyentes. Ahí en Juan 17, versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a aquel a quien tú enviaste, al Cristo. Por lo tanto, conocer a Dios es ser salvo. Revelación de Dios es manifestación de su salvación. Y eso es lo que Dios hace aquí. Dios se hace conocer de una forma específica. Ellos no tenían Biblia. ¿Cómo Dios hablaba? Hasta Moisés no habían profetas. La revelación, como vamos a ver aquí en los profetas, ellas son especiales, espectaculares. La última vez que Dios había hablado a un ser humano de esa manera habían pasado siglos. Por lo tanto, estamos hablando de algo único y especial e importante. Conocer a Dios es un privilegio. Primero porque es iniciativa de Él, es Él quien se quiere revelar. Yo no lo puedo descubrir, yo no lo puedo investigar, yo no lo puedo inspeccionar. Dios es técnicamente inalcanzable para la raza humana y todo lo que sabemos de Dios es lo que Él se quiso mostrar. Por lo tanto, debemos entender eso. No somos nosotros quienes descubrimos a Dios. Y Dios comienza salvándonos al revelarse a nosotros. En aquella época, de forma puntual. Pero hoy día, nosotros tenemos la plena revelación de Dios. Porque algo que hemos estudiado las últimas semanas. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la vida verdadera. Es lo que Pablo va a decir, que en Él habita la plenitud de la deidad. Y todo lo que podemos saber de Dios está ahí. Es lo que el autor de Hebreos va a decir. Que en el pasado conocíamos a Dios por medio de los profetas, pero ahora todo lo que hay que saber de Dios está en Cristo.
Y en Cristo, por medio del Espíritu Santo, en las Escrituras. Tenemos hoy día Dios revelándose aquí. ¿Qué privilegio es? A veces nosotros pasamos por alto el privilegio de poder abrir la Biblia. Nosotros debemos entender que la ignorancia bíblica es desprecio por Dios. No es falta de tiempo, no es falta de ganas, no es que yo no entiendo, es netamente desprecio por Dios. Porque si la revelación de la palabra, si conocer la verdad me hace ser libre, ignorarla me esclaviza. Y eso es profundamente perturbante. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado con un cierto nivel de ignorancia bíblica. Y pensamos que está bien. Pensamos que no hay tanto atado. Imagínate llegar a una mesa de operación donde el médico piense lo mismo que tú, pero sobre la medicina. Usted va a decir, bueno, puede ser que no sobreviva esto. ¿Sabrá lo que está haciendo? Han llevado el auto a un taller donde se dan cuenta del que el mecánico no sabe muy bien lo que está haciendo, y tú te das cuenta, tú que no sabes tampoco, te das cuenta de que él tampoco sabe, y uno dice, aquí cooperé. Pero si nos molesta la ignorancia en otros, en donde uno esperaría algo de expertise, y aquí estamos hablando de la vida eterna, no podemos darnos al lujo de jugar con la ignorancia. Hermanos, entiendan eso. Nosotros debemos recuperar el valor de la palabra en nuestras vidas. Debemos conocer esa historia, conocer estos personajes, conocer porque gran parte de los problemas en el corazón, la angustia, el sufrimiento que mucha gente vive y está pasando en la familia, en el matrimonio, en la crianza de hijos, es netamente ignorancia de la revelación de Dios. Si conocieras más a Dios, sufrirías menos. Entonces deje de sufrir y conozca la Biblia. Dios se está revelando, y toda revelación de Dios es imperativa, porque por medio de su revelación Él corrige. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios interviene, Dios dirige, Dios cambia la historia. Si usted quiere que su vida sea transformada, abra su corazón para la revelación de Dios, más y más. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí, transformando la historia, revelándose, confrontando, dirigiendo, sanando y más. El juicio de Dios sobre Israel, que cuando uno lee ahí en los profetas, ve que es un juicio duro. Y hay un episodio muy interesante en Jeremías, donde el pueblo en completa rebelión contra Dios, en pecados, en idolatrías así como aberrantes. El pueblo estaba abrumado porque un ejército enemigo venía, y mandaron llamar al profeta Jeremías para ver qué es lo que el Señor nos puede hacer y nos puede ayudar. Y el Señor responde: estimados, yo estoy al punto de pegar las propias armas de ustedes y atacar a ustedes con ellas. No es que los enemigos te van a matar. ¿Por qué pasa todo eso? Porque el pueblo despreció la revelación de Dios. No escuchó a Dios. Y bíblicamente, rechazar la revelación de Dios conduce a la condenación. Debemos rescatar el concepto de que conocer a Dios es un privilegio, es un deleite, es un gozo. Ay, pastor, pero yo no me siento así. Es que a veces no tengo ganas de leer la Biblia. Lee sin ganas. No eres adulto. En la vida adulta nosotros aprendemos que hay cosas que hay que hacer y hay que hacer. No quería tomar el remedio. El médico me pasó 4 inyecciones, 3, ya van 2, ¿cierto? Ahí mi enfermera. Yo no quería tomar ni una, pero la tengo que tomar igual. Ese es ser adulto. Pero yo sé que me va a hacer bien. Me duele, es fome, no quiero. Ay, que no me gusta. No importa si te gusta.
entiendas el proceso de transformación que Dios está haciendo en ti. Revelación, eso es lo que hace Dios aquí con Abraham, se revela a él. Pero el texto habla mucho de bendición. El texto dice, sal de tu tierra y de la familia de tus padres y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y primeramente él dice, deja tu tierra y tus parientes. El propósito de Dios para Abraham era bendecirlo, pero para bendecir a Abraham había un costo elevado. Vamos a decir ya más adelante qué es lo que significa bendecir, pero primeramente Dios pone que para bendecir él tenía que dejar. Para ser instrumento de bendición, él tenía que abandonar su tierra. Estamos hablando aquí de un caballero de 75 años, sin hijos, ya establecido. En aquella época la gente no vivía 500 años como antes. Vivían sus 150 y por ahí iba. Por lo tanto, él ya estaba en una edad avanzada, por donde se lo mire. Aquí que él estaba así como que para bajar las revoluciones de la vida y no para iniciar una nueva jornada de otra cosa. Y el Señor dijo, deja su tierra, deja sus parientes y todo eso, y uno piensa que es como emigrar en nuestros días, donde yo hago mis maletas, entro en un avión y voy para otro lado. No era tan así. Era literalmente renunciar su ciudadanía, renunciar su familia, renunciar su seguridad social, renunciar a una serie de elementos que le daban seguridad, protección e identidad, a abrazar un plan que no tenía ni pie ni cabeza. Mira lo que Dios estaba diciendo. Deja todo, ve a un lugar desconocido y yo te voy mostrando dónde y voy a hacer de ti una gran nación. A ver, Señor, a ver, ¿cómo te explico? Mi señora ya no está en sus mejores años y como que la cosa como que no va. Lo hemos intentado, pero no va. Entonces, por medio de mí, al menos en ese matrimonio, la cosa no va mucho. Era una locura creer en lo que Dios estaba diciendo, pero era exactamente lo que Dios estaba diciendo. Y todo ese proceso era costoso. Y uno sabe que de repente con el pasar de los años, moverse se pone más delicado, ¿sí o no? Cuando uno es joven, uno duerme en el pasillo, en el suelo. El otro día, impeque, ¿cierto? O pasa la noche 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, todo bien el otro día, despierto. Pero llega una edad donde si no duermes así como a la hora justita, el día siguiente ya no rindes nada. Y estamos hablando aquí de gente que ya estaba en esa etapa de la vida. Y el Señor le dice, salgan. Y salir era extremadamente complicado. Yo me imagino la conversación que tuvo Abraham y Sarai en esa época. ¿Cómo le explico a mi señora esto? ¿Sabe que vamos a dejar todo y nos vamos por ahí? ¿Pero cómo? Además era peligrosísimo. No habían así como carreteras, así como guardias ni nada. Te exponías con todos tus bienes por los caminos del mundo y cualquier grupo, facción, tribu podría avanzar con su ejército sobre ti, matarte a ti, llevar las mujeres, las siervas y todo, sus bienes y quedarse con todo. O sea, puedes sobrevivir hasta la esquina nomás. Era peligrosísimo. Era un plan insano, pero todo el plan era basado en que por medio de esa obediencia él sería bendecido. La bendición era la meta del orden de Dios. La orden era, deja tu tierra y ve a una otra tierra. Pero la meta era para que sean bendecidos y sean de bendición. Y interesante, 5 veces el Señor menciona la palabra bendición aquí en ese texto. Más veces que en todos los 11 primeros capítulos de la Biblia. Y en contraste, ¿por qué está hablando de bendición? Porque si tú piensas en bendición, pensamos en bendición. ¿Qué es lo que es? Cuando oramos, decimos, Señor, nos bendiga. ¿Qué exactamente estamos pidiendo que Él haga? ¿Se han dado cuenta que no sabemos? ¿Qué es lo que es bendición? No sé. Que me vaya bien. Es un poco vago tampoco. Entonces, ¿qué es lo que es bendición? Normalmente asociamos bendición con éxito en nuestros objetivos. Entonces, si yo quería que me resultara tal cosa, yo pido al Señor que me bendiga en eso. Es decir, que dé lo que yo quiero en ese punto. Y si Dios me da lo que yo quiero en ese punto, lo considero como una bendición. Me fue bien. No es eso lo que el texto está hablando aquí. Bendición aquí es un claro contraste a la maldición.
porque obviamente son opuestos, ¿cierto? Son antónimos. En el contexto aquí, ¿cuál era la maldición? La maldición del pecado. ¿Y qué bendición está hablando Dios? La bendición de que cuando Él creó el mundo, dijo, todo es bueno. Lo que Dios estaba diciendo a Abraham aquí es, voy a hacer del mundo un mundo bueno de nuevo, por medio de ti. Eso es bendición. Bendición aquí es la restauración de todo lo destruido por el pecado. El pecado afectó las relaciones humanas. El pecado afectó la economía. El pecado afectó las estructuras sociales. El pecado afectó la seguridad y obviamente la salud y la vida de las personas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá? Bendición es la manifestación de Dios revertiendo todos los efectos del pecado, trayendo a ustedes prosperidad, salud, respeto social, dominación, fuerza. Todos esos elementos que se verifican de forma bastante concreta en la vida de Abraham, que no va a decir que era prosperidad meramente económica e individualista, no, es la manifestación de cómo Dios está revertiendo todos los efectos del pecado. Y mira lo fabuloso, Dios se revela a Él, Jehová, la fuente de toda bendición, o sea, la fuente de todo lo bueno, de toda la vida. Él es la fuente. No son nuestros planes ni nuestra tecnología. No es nuestra unidad y nuestra buena onda y nuestro empeño. Él es la fuente que va a revertir todos los males de la vida humana y de la sociedad. Y Él está haciendo eso. En Abraham Él dijo, el mundo experimentará la restauración de todos los males de la humanidad por medio de ti. Él como fuente. Ahora hace de Abraham y su pueblo, que hoy día llamamos de iglesia, instrumentos de la restauración y de la sanación del mundo. Eso es lo que pasó aquí. Esa es la bendición. Y es interesante porque nosotros debemos entender nuestro lugar en esa historia. El propósito de la iglesia como pueblo de Dios es ser objeto de bendición y ser canal de bendición. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? No es meramente de reunirnos acá para hablar de cosas bonitas. El propósito de la iglesia es de sanar a la sociedad. El propósito de la iglesia es de restaurar la sociedad, de ser instrumento de bendición para la sociedad. La vida de Cristo en nosotros resplandece, impacta, transforma, sana, no solamente a nosotros, pero también el ambiente en el cual vivimos. De manera que ustedes tienen la obligación de ser instrumentos de esta vida en sus lugares de trabajo, para que las relaciones laborales sean éticas y sanas, inspiradas por el principio y el fundamento de Jesucristo. Para que ustedes en sus hogares vivan comunidades, vivan agrupamientos familiares que reflejen la misma vida de Dios ahí, la misma sanidad de Dios ahí. Para que sea de testimonio para sus parientes. Para que ellos viendo a ustedes crean en el Cristo que transformó a ustedes y sean transformados. Nosotros debemos entender el poder y el privilegio de la bendición de nosotros, de Dios sobre nosotros. La bendición aquí en ese texto no es este privilegio personal e individualista de que me vaya bien en mis negocios. No es de eso que está hablando. Porque puede ser, imagínate aquí el caso de Abraham, en muchos aspectos le estaba yendo bastante mal, porque él estaba exponiéndose a muchos riesgos, a muchos problemas, a muchas angustias. Posteriormente él se vio metiéndose en guerras entre naciones, todo por obedecer a Dios. Estaba tranquilito en su casa, envejeciendo, descansando, tomándose ahí su pisco sour en la tarde y el Señor dice, ¿sabe qué? Te tengo un plan. Y muchos dolores de cabeza trajo ese plan de Dios. Pero el objetivo
No era para hacer con que Abraham se sintiera bien, era para que Abraham fuera parte de la restauración de todas las cosas. Y eso es lo maravilloso, la obediencia de Abraham nos alcanza. Y nuestra bendición, la bendición que nos alcanza hoy día es Cristo. Es por eso, hablando de Cristo, que habla Dios aquí. Y ahí en el texto de Génesis, o en el mundo del cine, se habla que cuando un productor, un personaje de otra obra o alguien que está trabajando tras las bambalinas aparece en la película, se le llaman cameo. Apareció ahí de repente uno está viendo alguna película de Marvel y aparece uno que era de otra película y que está ahí y uno dice, oh, qué raro. O aparece de repente Tarantino en sus películas, de repente a él le gusta, ¿no? Así como que hacer así unas apariciones. Eso se le dice cameo. Y aquí en el libro de Génesis, Dios inventó esa cuestión. Hay varios cameos. Aquí vemos Jesús apareciendo antes de tiempo, así como que, hola. Cuando Dios dice, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, era Cristo diciendo, hola. Más adelante se va a encontrar con Melquisedec y es Dios de nuevo así como haciendo sus cameos. Pero eso es lo que está pasando acá. Cristo, por medio de Cristo, es que todas las familias de la tierra son bendecidas. ¿Y qué es lo que es la iglesia? La iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Somos la presencia de Cristo en el planeta. Por lo tanto, nosotros somos el pueblo que hace visible la transformación que Cristo, la bendición de Cristo en el mundo. Necesitamos recordar que el privilegio de la bendición se recibe dentro de las demandas del llamado a abandonar nuestra propia historia y pasar por ese rito de iniciación, ese rito de paso en el cual somos introducidos en esa nueva realidad, en ese nuevo pueblo. Pero todo eso se dio porque Abraham obedeció. El texto dice, y Abraham partió. Él no preguntó, Señor, ¿pero cómo? ¿Cómo le voy a explicar a mi señora que tengo que ir así, así, así? ¿Pero no crees que ya estoy un poco mayor? ¿Tendrá sentido? Ustedes se acuerdan de Moisés, ¿cierto? Moisés ya había tenido un intento fallido de salvar el pueblo y él se va y lo busca. Y Moisés como que, a ver, Señor, ¿cómo te explico? Ya intenté una vez y no me fue muy bien. Ellos como que no me quieren. Faraón me quiere matar. Yo no sé hablar. No me gusta. Y al fin de la discusión de Moisés y Dios, Moisés dijo, ¿sabes qué, Señor? Es que yo no quiero ir. Y ahí el Señor le dijo, como dicen las mamás, tú vas y vas, ¿cierto? Y fue. Aquí no vemos eso. Aquí es una invitación a un proyecto humanamente hablando alocado, sin pie ni cabeza, muy difícil de explicar para cualquier otro ser humano racional al lado de él, que no hubiese participado de esa visión de Dios. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham partió. Moisés destaca la plena obediencia de Abraham, tal como el Señor le había ordenado. Porque dice, no simplemente que él partió, porque uno puede que parta regañadientes, ¿cierto? Así como que, pucha, no quiero, pero voy, ya, listo. Aquí no. Aquí Moisés insiste en que él partió y fue tal como el Señor le había ordenado. Y tenía un costo, tenía 75 años de edad cuando comienza esa historia. Y el texto dice que él se llevó todo. Hasta un sobrino colado ahí, que después le dio harto problema, pero vamos a ver después. Se llevó todo. ¿Qué significa que se llevó todo? Es que no va a volver más. No es así como que voy a probar para ver si eso funciona, si no me resulta yo me devuelvo. Estamos hablando de una trayectoria de más de 1.500 kilómetros, con cientos de animales, con cientos de siervos, gente cargando sus cosas en carros de bueyes, de animales y qué sé yo. Era cargar la casa entera y vivir ahí. Y uno piensa en el mundo del antaño, que era así como esos paraísos idílicos, así como las tierras bonitas, qué sé yo. Ellos tenían que pasar por todo un desierto, después subir por montañas complicadísimas de vivir,
con animales, con gente, con niños, Imagínate el caos. Imagínate el caos. Obedecer cuesta. Ay, que es difícil obedecer. Obvio que es difícil obedecer. Obvio. Es de la naturaleza de la obediencia, su dificultad. Y él, al llevar todo, él decía para Dios y para el mundo: ya no vuelvo más. Ya no vuelvo más. Y eso es lo que hizo. Abraham creyó. Y al creer, demuestra su obediencia. El destino aquí era incierto. La forma de cumplimiento era incierta. Porque Dios dijo: yo te voy a mostrar hacia dónde vas. No sabía ni siquiera exactamente hacia dónde iba. Y más, Dios había prometido esa tierra no para él. Dios prometió esa tierra para su descendencia. En otras palabras, vas a morir y no vas a ver el cumplimiento de esa promesa, pero confía en mí. Es más difícil, porque ni siquiera era un beneficio para mí. Es un beneficio para un tercero. ¿Qué gano yo con esto? Directamente, así como yo. Vas a ser famoso. Eso es lo único. ¿Qué más? El Señor le prometió un montón de descendientes. Él vio a uno, a dos con Ismael, que eso fue un fallo que salió ahí. Pero, ¿cierto? No conoció una multitud. En otro momento, después vamos a ver, el Señor le muestra el cielo. Mira las estrellas. Si las puede contar, esos son los descendientes tuyos. Él no vio todo eso. Pero la Biblia dice que él vio por fe. Él creyó. Y aquí, abrazando todo lo incierto, humanamente hablando, él fue solamente porque Dios le había dicho que fuera. Abraham no tenía ninguna certeza, excepto la certeza de que Dios era quien lo enviaba. Y fíjate que todo rito de paso exige una superación. Todo rito de paso exige una superación. Si quieres pasar por este ritual de la graduación, habrá mucho llanto, mucho esfuerzo y deudas también, ¿cierto? Para pagarte la universidad, para que puedas llegar y decir: mira, aquí está mi cartón. Acá la exigencia era la fe completa y sumisa en el carácter de aquel que lo llamaba. Esa era la obediencia de Abraham. Y la edad y la esterilidad de su esposa y su propiedad y todas las otras dificultades no fueron para Abraham un impedimento en su obediencia. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es tu excusa para no obedecer a Dios? Porque cuando Dios te llama a obedecer, no es porque Dios es un villano que está simplemente exigiéndote cosas sin sentido aleatoriamente. La exigencia de la obediencia es la manifestación del favor de Dios por ti, porque al obedecer participas de su bendición y es de bendición para otros. Ese es el propósito de la obediencia. Pero nosotros somos tan mezquinos que no queremos obedecer porque pensamos: ¿y qué gano yo con eso? Más que la salvación, ¿qué más querí? O sea, no hay más. Eso es lo que Dios está hablando acá. La obediencia de Abraham permanece para nosotros. Porque fíjate que de la misma manera que Dios dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tus parientes, miles de años después viene Jesús y dice: négate a ti mismo y cree. Négate a ti mismo, toma tu cruz y cree. Para que nosotros disfrutemos de la bendición de una vida restaurada por Dios, tenemos que abandonar los viejos intentos de una vida fracasada. Tenemos que abandonar el viejo yo. Tenemos que creer totalmente, únicamente en la palabra de Dios, en Cristo, simplemente por el hecho de que es Cristo quien está hablando, y caminar. No es, aquí el caso de la obediencia de Abraham, muchos van a decir que es un ejemplo para nosotros. No es un mero ejemplo, además que sirva de ejemplo. Su obediencia nos bendijo. La obediencia de Abraham transformó nuestra historia. No es solamente para que yo pueda imitarla, pero hoy día, si estamos acá, es porque Abraham obedeció en el pasado.
Mucho se habla de que cuando nosotros estamos aquí reunidos como denominación, y de hecho vamos a celebrar ahora el 13, 60 años de la organización del sínodo de nuestra denominación, y uno mira al pasado y dice, por el esfuerzo de todos esos hombres y mujeres del pasado, hoy día estamos acá. De igual manera, por causa de la obediencia de Él, es que nosotros estamos acá. Y piensen por un instante, hermanos, lo que Dios quiere que entendamos es que por medio de tu obediencia a Dios, a una orden que a ti te parezca sin sentido, otros serán también bendecidos. Porque tu obediencia bendice a otros. No se trata de ti. Una vida en obediencia te pone en sintonía lo que Dios está haciendo para alcanzar generaciones delante de ti. De repente es tu postura hoy día que va a cambiar la historia de tus nietos, que va a cambiar la historia de tu vecino. Tú no sabes y no estarás aquí para ver. Pero es Dios utilizando tu obediencia para transformar, sanar y restaurar otras vidas. Por lo tanto, debemos entender que obediencia es asumir el costo transitorio que implica la voluntad de Dios, simplemente por creer que Él tiene razón. Él sabe lo que está haciendo. Me va a costar, me va a doler, pero vale la pena. Porque no se trata de mí. Soy parte de algo más grande. Necesitamos entender que obedecer nos permite experimentar la bendición de Dios, porque la ley de Dios es vida. Ahora, toda esa historia termina con una hermosa jornada de adoración. El texto dice que el Señor se le apareció. Él estaba transitando por el territorio y había ingresado en el territorio. Y ahora el Señor se le apareció. Y eso es bonito porque no había dicho que Dios se le había aparecido antes. Aquí dice el Señor se le apareció ahí cuando Él estaba dentro del territorio cananeo. Y dice que eso era una manifestación, una confirmación de que Dios estaba con ellos. Ahora sí como que era una reafirmación de la presencia de Dios. Y esa presencia es fundamental. ¿Ustedes se acuerdan que después, más adelante, el pueblo está en el desierto y la certeza de la victoria del pueblo se daba únicamente porque Dios estaba con ellos? Por eso Moisés clama a Dios que no los abandone, porque era la presencia de Dios la garantía del éxito. Y eso es lo que Dios está mostrando acá. Al revelarse de una forma tan especial y única a Abraham, Dios estaba diciendo, compadrito, estoy contigo. No pierdas el ánimo. Y al aparecer ahí, Dios muestra su bendición. Y es interesante porque Dios dice, al aparecer a Abraham, dice, esa tierra yo se la daré a tu descendencia. Ese es exactamente lo que dice el texto. Si vamos ahí, versículo 7, allí el Señor se le apareció y dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. No a ti, a tu descendencia. Y el peregrinaje de Abraham de esos versículos 6, 7, 8 y 9 es prácticamente como que, ¿ustedes saben cómo son los perros que quieren marcar territorio? Y que van así como que marcando territorio, ¿no es cierto? No soy muy experto en animales, pero era un poco de lo que Abraham estaba haciendo de cierta manera. Él pasando por ahí, como que, y el Señor iba diciendo, eso será suyo, eso será suyo, eso será suyo. Y era fantástica la experiencia que él estaba teniendo con el Señor. Pero todo eso no era para él, sino que para el futuro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham construye un altar al Señor. Seguramente había en todo ese territorio altares de los ídolos cananeos. Pero Abraham no adora a Dios en ninguno de esos altares que ya existían. Porque entendamos, no es así como que si hubiera una religión establecida, clara, y no había una transparencia en cómo adorar a Dios. No había Biblia, no había ley, no había nada. ¿Cómo se adoraba a Dios? Había una herencia histórica oral por medio de los descendientes de Sem, de Set, pero no había algo así concreto. Pero ¿qué es lo que Abraham entendió? Este Dios no es como los dioses de acá. Este Dios
es de primera línea. Y él adora a Dios no utilizando los restos de los altares de los ídolos de la región, sino que él construyó un altar especial para Dios. Y eso es fantástico. ¿Por qué? Porque demuestra con eso su fe, pero también su gratitud. Él agradece a Dios por su presencia. Dios estuvo aquí y Dios fue adorado aquí, porque Dios es el Dios de esa tierra. Él invocó, el texto dice que él invoca el nombre del Señor. No es solamente Dios que se le aparece, como que todo el rato buscando a Abraham. Abraham es ahora Abraham que invoca a Dios, que clama a Dios. ¿Qué significa todo ese proceso de adoración? La postura de que la tierra es de Dios revela que nosotros estamos viviendo aquí, no nuestra historia. Y eso es importante que entendamos. No pidas que Dios te ayude con tus planes, porque eres tú quien está en la historia de Dios, no Él en la tuya. ¿Se nota la diferencia? Nosotros vemos eso, por ejemplo, en las películas de Marvel, ¿cierto? Si estoy viendo una película, qué sé yo, no me acuerdo de ninguno, pero del Spider-Man, ¿cierto? Es Marvel, ¿no? Estoy viendo la película. ¿Qué es lo que se espera? ¿Quién es el personaje principal? El Hombre Araña, es él. Pero si de repente aparece el Capitán América se dice, ¿no? Puede que aparezca y que tenga, ¿no es cierto?, algún rol, pero no es la historia de él, es la historia del otro. Él está en la historia de un tercero, en el universo de un tercero. Lo mismo pasa con nosotros y Dios. Esa historia que estamos viviendo es la historia de Dios. Él no necesita ser invitado para entrar en tu vida. Tú estás en el mundo que es de Él, que Él hizo, Él comenzó y Él va a terminar. Nosotros estamos ahí, haciendo una puntita en esa gran historia. Por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos que alinearnos con la línea principal de la historia. Y no es el Señor que tiene que doblar la historia para ajustarse a mi voluntad, porque aquí en ese particular yo quiero que sea así. Yo estoy en su historia. Eso es lo que hace a Abraham en adorar a Dios, es decir, ese mundo es de Dios. Ese Dios es el dueño de todo eso. Y el encuentro de adoración es la celebración del pertenecimiento del mundo a Dios. Aquí entendemos que el descuido con la adoración a Dios es en realidad nuestro corazón reclamando una dignidad, un valor y una autoridad que no es nuestra. Cuando descuidamos la adoración, que hoy día manifestamos eso por medio de la adoración dominical, cuando tratamos el encuentro dominical, el culto dominical, como un evento de consumo y no como algo esencial para mi historia, para mi identidad, como una entrega hacia el divino, como una entrega al Dios eterno. Cuando yo no considero eso como algo esencial, sino que como un evento que está ahí y si me pilla algún evento, alguna cosa, no alcanzaré. Lo que estoy diciendo es que en realidad mi adoración no es realmente honesta a Él. El descuido con la adoración hace con que yo quiera ser un poquito adorado. Me adoro a mí mismo. Abraham no celebró su osada obediencia. No terminó esa jornada diciendo, mira lo bacán que yo soy. Dios me llamó 75 años y yo fui. Él se postra ante Dios. Él se humilla ante Dios. Él celebra a Dios. Y Él dice, todo eso es para Dios. Adoración marca el ritmo de la vida, así como los altares que iban marcando el territorio de la promesa. Adoración marca el ritmo de la vida. Y tu vida está en las manos de Dios en la medida de que lo adoras. Tú puedes decir que crees aquí, pero tu expresión de adoración tiene que transbordar hacia ese evento.
para que deje de ser un evento la adoración y pase a ser la expresión de la plena sumisión a Dios en todas las áreas de la vida. Nosotros caminamos con Abraham en ese plan perfecto, en ese rito de iniciación, en este hermoso proceso en el cual Él va de menos a más. Pero aquí tenemos que nosotros entender cómo esa historia nos afecta. Abraham valoró escuchar a Dios. Y al escuchar a Dios, Él obtuvo el privilegio del llamado y obedeció. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios, valorar su voz, amar su palabra, abrazar este llamado, cueste lo que cueste, lanzarnos en el camino de la dificultad, porque por medio de la obediencia difícil, la bendición de Dios en nuestras vidas y por medio de nosotros transformará este mundo caído. Así somos instrumentos de Él, vivimos en sus manos, estamos siendo elementos de transformación de la historia. Y no tenemos que andar lamentando de que hay que el gobierno eso, el gobierno aquello, hay que la bomba de aquí, la bomba de allá, que el virus de aquí, el virus de allá, y que si me pueden echar, y que la economía, y que... Hermanos, nosotros estamos siendo instrumentos de la transformación de la historia. Y hay un poder en la iglesia inimaginable. Abracemos todos los efectos que este rito de iniciación que experimentó Abraham implica para nuestras vidas hoy.